¿Qué la vimos en el primer corte? La vimos en el método científico. Recuerdan que uno de los pasos del método científico es establecer la hipótesis. Entonces, si yo quiero demostrar una hipótesis, no me sirve estadística descriptiva, me sirve la estadística inferencial. ¿Sí? Porque la descriptiva se queda en la muestra, pero la inferencial trata de llevar lo que pasa en la muestra a la población general. ¿Listo? Entonces, ¿dónde yo puedo hacer esas pruebas? ¿Cómo puedo formular yo esas hipótesis? ¿O de dónde pueden ocurrir? ¿Verdad? No se vienen de una idea que yo tengo, que para de algún problema de salud. Casi siempre lo que ustedes hacen en su práctica clínica es aplicar hipótesis. Hacen un algoritmo y tienen una hipótesis. A veces no le pegan a lo que tiene el paciente. ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces, yo creo que él lo que tiene es tal cosa. Y si el paciente reconsulta, puede que el siguiente médico piense que tiene una diferente. Yo me acuerdo una vez que tenía un dolor de cuello. Cáncer. Fui a 3 médicos diferentes como muy seguido y todos me pusieron diagnósticos presuntivos diferentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes lo que hacen es utilizar el conocimiento que tienen para tratar de unir todos los hilos de los signos y síntomas del paciente y darle el blanco a predecir qué es lo que ese paciente tiene. ¿Ya? Y cuando uno ya sabe que tiene el paciente, uno empieza a hacer hipótesis que están relacionadas sobre cuál es el mejor tratamiento que le puede servir a ese paciente. ¿Por qué en Colombia se usa acetaminofén y no paracetamol? ¿Será que el paracetamol es exactamente igual al acetaminofén? ¿Será que los costos son idénticos o el acetaminofén es más barato que el paracetamol? En términos de medicamentos pueden pasar cosas como que un medicamento sea más barato que el otro, pero sirva para exactamente lo mismo y tenga los mismos efectos sobre el sujeto. ¿Qué medicamento debería elegir yo? El más barato. Se llama economía de la salud. ¿Ya? Si los dos medicamentos son iguales y tengo uno más barato, como el sistema de salud, entre comillas, es el que me da el medicamento, ¿cuál debo elegir? El más barato. Si son iguales. Si son iguales. Espera. Por eso es que surgen los ensayos clínicos. O sea, sale una nueva molécula y si la molécula es mejor, entonces esa molécula debería entrar a reemplazar la molécula anterior, ¿verdad? Pero a veces surge una nueva molécula, pero esa molécula es más barata y entonces quiere reemplazar a una que es más cara. Entonces, en uno estoy haciendo un estudio que se llama estudio de superioridad, de decir que el medicamento A es mejor que el medicamento B, y en otros intento solo demostrar que los medicamentos son iguales, por lo tanto, o similares estadísticamente para sus efectos, y entonces estoy haciendo un estudio en el que lo que estoy tratando de demostrar que no hay diferencia en usar lo uno o usar lo otro. O puedo hacer un estudio donde estoy mirando inferioridad y estoy demostrando que uno es peor que el otro, porque lo quiero sacar del mercado. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué voy a hacer, entonces yo voy a tener hipótesis. ¿Ya? Entonces, esas son algunas de las aplicaciones que tienen en ciencia de la salud. Una hipótesis es una suposición en relación a una variable. ¿Ya? Y las hipótesis deben ser o aceptadas o deben ser rechazadas por medio de los resultados. ¿Recuerdan el método científico? Hipótesis, la compruebo, analizo, no sé qué, acepto, rechazo y luego me trazo otra hipótesis y así. Ese es el uso del método científico. Entonces, son ante todo enunciados que expresan afirmaciones o negaciones
la realidad. Entonces, una hipótesis estadística es una proposición sobre los parámetros de una población o sobre una distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Listo, entonces, ahí para decir, no siempre que hay una hipótesis estadística, yo estoy haciendo un estudio de hipótesis demostrativa. ¿Cómo así, profesora? Porque en epidemiología, nosotros en Ciencias de la Salud hacemos investigación basada en lo que dice la epidemiología. Cuando estén en epidemiología básica, ustedes van a comprender de pronto un poquito más eso. Entonces, en estadística uno puede hacer hipótesis estadísticas, pero hay estudios a nivel clínico que tienen hipótesis estadísticas, pero que no son estudios analíticos. Por eso nosotros nos vamos a quedar a nivel de estudios desde la epidemiología en estudios descriptivos. Pero en términos del uso de la estadística, vamos a usar estadística inferencial. Son dos cosas diferentes. Que cuando uno formula una hipótesis, uno siempre tiene intención de aceptarla o de rechazarla. Entonces, esa hipótesis que uno acepta o que rechaza recibe el nombre de hipótesis nula. Siempre que va con una prueba de hipótesis van a existir dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿Sobre quién recae la prueba de hipótesis? Recae sobre la hipótesis nula. ¿Sí? A la nula es la que acepto o la que rechazo. Si acepto la nula, ya acepté la nula. Si rechazo la nula, entonces estoy encontrando evidencia a favor de mi hipótesis alternativa. Listo, entonces siempre que voy a hacer una prueba de hipótesis tengo dos. Digamos que voy a hacer una prueba de hipótesis en mi estudio y mi estudio es demostrar, pretende encontrar si el medicamento A es mejor que el medicamento B. ¿Ya? Entonces ahí voy a tener dos hipótesis. Voy a tener una hipótesis nula que se simboliza como H0 y voy a tener una hipótesis alternativa. La hipótesis nula, esta hipótesis es sobre quien recae la prueba. Todos los procedimientos estadísticos recaen sobre ella y ella es la que se acepta o la que se rechaza. Si yo rechazo la hipótesis nula, estoy aceptando de manera indirecta inmediatamente mi hipótesis alternativa. ¿Qué características tiene la hipótesis nula? La hipótesis nula tiene la característica que siempre incluye la igualdad. ¿Qué estoy intentando demostrar yo cuando hablé de los medicamentos? Que el medicamento A es mejor que el medicamento B. Si acabo de decir que la hipótesis nula siempre tiene la igualdad incluida, ¿esa hipótesis tiene la igualdad incluida? No. Entonces estoy planteándome una hipótesis alternativa. Entonces, eso de que el medicamento A es mejor que el B es una hipótesis ¿cómo? Alternativa. ¿Cuál sería mi hipótesis nula? La hipótesis nula siempre debe contener la igualdad, siempre. Entonces, ¿cómo estaríamos diciendo que los medicamentos son iguales? Los medicamentos A y B tienen la misma ¿Cómo puedo decir? El medicamento A es similar a B o cumple la misma función de B. ¿Sí? Cuando haga la prueba de hipótesis, lo que voy a intentar es demostrar la nula. y de acuerdo a ello. Cuando la rechace es que hay evidencia para la alternativa. Si no la rechazo, no hay suficiente evidencia para decir que A es diferente de B. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Allá atrás vamos. Tomás. Sí. Entonces, siempre tengo las dos. Siempre están intrínsecas. Si yo voy a hacer un estudio en el que miro factores de riesgo y quiero encontrar que llegar tarde a clase
para perder de estadística, ¿eso sería una hipótesis nula o una hipótesis alternativa? ¿Y cómo sería la nula? La nula sería que hay varios factores que influyen para perder de estadística. No, porque es que el factor en estudio es llegar tarde. Que llegar tarde y llegar temprano no influye en la pérdida de la materia. ¿Ya? Entonces sería... O sea, ¿por qué? Eso ya lo dije. Es que ya lo dije. Entonces, características de la hipótesis nula, La gráfica. pueden ser verdaderas o no. Se refieren a una situación real. Se relaciona una sola variable. Es una sola relación entre las variables. Es precisa, concreta, clara y lógica. Se refiere a variables y relaciones observables o medibles. Ahora, si se refiere a variables, obviamente es para cosas medibles o observables por la definición de variables, ¿se acuerdan? Una variable es una característica que es medible o observable. Entonces, si se relaciona con las variables, ahí es redundante decir que es medible o observable. Se consideran las técnicas para su contraste. Y ya. Vamos a borrar esto para quienes saben que yo paso la diapositiva de ¿Cuál es la característica de la alternativa? Estas son características generales de la Hipótesis. Sí, esto es en general, entre las dos. Siempre que voy a hacer una prueba tengo las dos. Ahora vamos a seguir profundizando en la diferencia entre la una y la otra. Listo, entonces. Dice que tan cierto es que quienes caminan durante por lo menos una hora mejoran su ritmo cardíaco de manera Que tenga más agarre. Entonces debemos probar esa afirmación y vamos a hacer uso de qué estadística? La inferencial. ¿Cuál sería mi hipótesis nula y cuál sería mi hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa sería las personas que caminan por más de una hora. ¿Me explican cómo ese perro lleva un ritmo taller? cardíaco que las personas que no caminan. Ahora vamos a pensar cuál la variable ritmo cardíaco que es. Solo la cantidad de Una perra. latidos. ¿Qué significa mejorar el ritmo cardíaco? ¿Qué pasa en las personas? O sea, en lo contrario, si yo pienso que no hacer actividad física deteriora el ritmo cardíaco, ¿a qué se le llama deterioro del ritmo cardíaco? Que hay desregularización ¿Desregularización de qué tipo? del ritmo cardíaco. ¿de qué tipo? Se puede subir la presión o algo. Ajá, entonces, si estoy pensando que un ritmo cardíaco es deficiente o malo, estoy hablando del ritmo cardíaco alto o del ritmo cardíaco bajo. Podría ser de alto, o principalmente de alto o principalmente de bajo. ¿Cómo simbolizo el ritmo cardíaco? ¿Cómo qué? Creo que se podría decir O sea, se que podría las decir personas que- que caminan por lo menos una hora son más propensos a sufrir hipertensión o hipotensión. No, pero es que ahí lo que dice es No, mejora hay que su lanzar ritmo una alergia. cardíaco. Se puede decir que Se puede tocar negro. mejorar el ritmo cardíaco significa mejorar Tu cuerpo, hasta tu cuerpo. la eficiencia del cuerpo a la cantidad de latidos por minuto. Hasta tu cuerpo. Yo te entiendo, pero por ejemplo tu profe, yo manejo frecuencias cardíacas de 100 batidos. Ajá. Aplicando esto, ¿qué pasaría con mi ritmo cardíaco? Se regularía. Lo disminuiría. Disminuiría. Disminuiría los valores normales. Hacia la sola Por eso. Porque si está por encima de 100 tiene hipertensión. No tengo hipertensión. Porque frecuencia cardíaca. Soy taquicárdica de pronto, pero hipertensa todavía no. ¿Ya? Entonces, frecuencia cardíaca. Ahora, si yo estoy haciendo un proyecto y el proyecto está relacionado con frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca es un número, ¿cuáles son los estadísticos que se relacionan con ese número?
Nada, está, no está. ¿Cuáles son los procedimientos matemáticos que se hacen sobre los números? ¿Qué medidas estadísticas le pongan a sacar un número? Muy bien, doctora. No. Listo, entonces yo voy a hablar aquí, no voy a hablar de la frecuencia cardíaca de un solo individuo, sino que me están diciendo que son muchas personas. ¿Qué medida me representaría a mí la frecuencia cardíaca de todos los individuos de la muestra? ¿Ah? La media. ¿Ya? Entonces sería el promedio de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo espero yo que sea el promedio de la frecuencia cardíaca de las personas antes del estudio? Pues más bajo. Entonces, por lo general, lo que ocurre, mis doctores, es que nosotros, a causa del sedentarismo, cuando va a hacer actividad física, hay un engrosamiento de nuestras arterias, la grasa empieza a taponar, ¿sí? Y por lo general, lo que ocurre es que hay un aumento de la frecuencia cardíaca, no una disminución, ¿ya? Por unos desflojitos. Entonces, la actividad física lo que hace es llevar la frecuencia cardíaca a valores normales. Mientras se está haciendo la actividad. Listo, entonces, ¿cómo espero yo que sea el promedio de las personas después de hacer actividad física? Después, De hacer la actividad física, o sea, después de que caminen todos los días. normal. Ahí dicen, quienes caminan durante por lo menos una hora mejoran su ritmo cardíaco de manera significativa. ¿Cómo espero yo que sea el promedio después de hacer actividad física? O sea, después, el día después. Respecto del promedio de frecuencia cardíaca antes de empezar a hacer una actividad física diaria. ¿Cómo espero que sea? Este promedio respecto a este promedio. La diferencia entre Ya dijimos, si la gente es floja, si el papá de la niña es hipertenso, le mandan a caminar. ¿Por qué le mandan a caminar? Para mejorar su frecuencia cardíaca. ¿Qué está pasando con la frecuencia posiblemente de él? Que la frecuencia cardíaca está alta. Y necesitan que su corazón mejore su eficiencia y eso va a hacer que baje la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo espero que sea la frecuencia cardíaca antes y la frecuencia cardíaca después? Que esta sea como Mayor. mayor que. Entonces, la frecuencia cardíaca antes es. Esto es lo que quiero demostrar. Esta es la situación actual, ¿verdad? Lo que yo quiero demostrar es que la FC de después es menor que la frecuencia cardíaca anterior, ¿sí o no? Esto es lo que posiblemente está pasando en las personas que no hacen actividad física, ¿verdad? Que su frecuencia cardíaca es mayor a esta. Pero esto es lo que yo quiero demostrar, que la frecuencia cardíaca después de hacer actividad física es menor. Sí. ¿Ya? Estoy escribiendo lo mismo al revés. Ahora, olvídense de esta, es esta. Esta incluye la igualdad. ¿Esa es nula o es alterna? Si esta es alterna, si esta es H1 y esta es la situación actual, ¿cómo convierto esta en nula? Igual. ¿Sí? Repita. Entonces, la nula siempre incluye la igualdad y la alterna no la incluye. Se ríe, espera. Cuando uno mira los estudios,
Cuando uno está leyendo investigaciones, cuando uno está leyendo artículos científicos, uno encuentra afirmaciones como esta. Sería la idea. ¿Ya puedo borrar eso? ¿Qué? Playa ahí. Un grupo de cuchita que tiene. Se pagó. Esto hace porque la investigación era mirar, mira lo que dice. Existe evidencia de la relación entre los trastornos dermatológicos y la depresión. O sea que chicas que tienen problemas de acné, chicos con problemas de acné, es posible que estén deprimidos. O que por estar deprimidos su cara se brota. ¿Sí? Entonces, en un estudio de Turquía, intentaron demostrar el efecto entre los estresantes con la exacerbación de la psoriasis, la depresión y la ansiedad. Y encontraron que no se encontró asociación entre la depresión y los trastornos del acné. Pero nada más te dicen eso y te dicen P mayor de 0.05. ¿Cómo llegan ellos a esa conclusión? Lo llegan a través de una prueba de hipótesis. ¿Sí? Cada vez que ustedes lean un artículo, P es menor, P es mayor, P, están haciendo una prueba de hipótesis. ¿Sí? Entonces, siempre que lo vean en un artículo, intrínseco a esa frase hay una prueba de qué? De hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis nula ahí? No se encontró asociación entre la depresión y los trastornos de La nula es la relación entre trastornos dermatológicos y depresión. Se murió. No. Federico. Es la segunda vez que me lo manchan así. Ah, que lo mancha. Ahí, échale mente. ¿Cuál sería la nula y cuál sería la alterna? Ahora, esto que está aquí dice, no hay asociación. Federico criminal. Dale. Nula. La nula es cuando hay relación entre las dos variables. Ajá. ¿Cómo va a ser? La nula siempre implica la Igualdad. Por eso, ahora, en términos de factores, ¿qué sería la igualdad? por eso una relación entre la depresión y Me están llamando. y el doctor sería mayor o igual o menor o igual. Es un número no identificado de una señora que se llama Valeria y no sé quién. ¿Sí me entiendes? A mí es a mí. Valeria Castillo. Listo. ¿Cuál sería la nula, Dana? La nula. La relación que hay entre el trastorno dermatológico y la depresión. Entonces sería, ¿Estás de acuerdo? las personas que tienen depresión tienen trastornos dermatológicos. ¿Esa sería nula o sería alterna? Yo creo que está dando igualdad. ¿Sobre quién recae la prueba de hipótesis? ¿Sobre la? Nula. Ajá. Está diciendo. Dale, yo lo dejo pensar. Entonces la acción 1 sería que no haya relación entre los dermatológicos y la depresión. ¿Segura? ¿Dónde está? ¿Cómo está? No, pero hablo de la. Ajá, ¿está dónde está? Igualdad está. Estoy diciendo relación. Decir igualdad aquí es que da lo mismo, tener espinilla o no tener espinilla. Depresión produce trastornos dermatológicos. ¿Ah? La depresión da productos dermatológicos. ¿Sabes? ¿Por qué? Las personas con depresión tienen trastorno dermatológico en alguna o alterna. No, esa sería alterna. Ya no le dije No, eso. de acuerdo, alterna. Las personas con acné, con trastorno depresivo Son iguales, no tienen nada. tienen más riesgo de psoriasis o de trastorno Trastornos dermatológico. dermatológicos.
tener. No tener. Sería no tener bien. Listo, ¿ves? La nula ahí sería Ay, no sé. Yo lo veo al revés. ¿Por qué? voy a escribir diferente. Los trastornos Porque dermatológicos tener depresión produce trastornos dermatológicos. Eso es lo que se va a evaluar. no se relacionan. Entonces hay una relación entre esas dos. Debería ir en la hipótesis nula. No se relacionan. Por lo que te estoy diciendo. La nula es que no sirvió la hipótesis. Por lo mismo. ¿Qué hipótesis no sirvió? ¿Qué hipótesis no sirvió? No sirvió la de los tres que están relacionados. Entonces, ¿qué es la alternativa? Entonces la Es nula la que se sería. rechaza. La nula sería. No, que están relacionados y esa hipótesis no sirvió. La nula es que no sirvió. Ajá. Ahí está. No sirvió la nula. No, la nula es que no sirvió la alternativa. Ah. No sé. Listo. Ahí. La conclusión de ellos es, no se encontró asociación entre la variable de presión y los trastornos dermatológicos. Listo. ¿Sobre quién recae la prueba de hipótesis? Internet. ¿Sobre quién? Sobre la nula. De la nula es, los trastornos dermatológicos no se relacionan con los trastornos depresivos. La alternativa es los trastornos dermatológicos de relación. El resultado dio, no se encontró asociación. No aceptaron la hipótesis alternativa, no la rechazaron. No incluye la igualdad. Incluye la igualdad. Es que en el caso de los factores de riesgo, la igualdad es que la presencia del factor no hace a que haya cambio. Exacto. Pues yo siempre, ahí lo que está diciendo la compañera, miren la frase que está allá, la frase dice, no se encontró asociación entre la variable de presión y esta variable. O sea, lo que me está diciendo ahí es, no encontraron relación entre los trastornos depresivos con el acné. ¿Verdad? Cuando me están diciendo eso, me están diciendo allá, me están diciendo, no rechacé la hipótesis nula. Eso es lo que me está diciendo eso. O sea, no hubo relación. Como no hubo relación, la hipótesis nula no se rechazó. O sea, que mi hipótesis nula es que no hay relación. Ah. ¿Listo? Y mi hipótesis alternativa es que existe esa relación. Como existe esa relación, Carajo. cuando exista es que rechacé la hipótesis. Listo, ahora lo vamos a seguir viendo más claro porque eso ahí todavía está muy crudo. Listo, vamos a ir. Identificación de la hipótesis sobre la hipótesis alternativa para aclarar. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos a aclarar. ¿Viste? ¿Cuál es la hipótesis que se contrasta? La nula. ¿Qué es la hipótesis alternativa? Muchas veces la negación de la hipótesis. La hipótesis nula, los datos deben refutarla. La hipótesis alternativa, los datos deben encontrar evidencia a favor de ella. ¿Cuándo hay evidencia a favor de la alternativa? Cuando rechazo la nula. Las hipótesis nulas no deberían ser rechazadas sin una buena razón. O sea, yo no puedo decir, si no tengo suficientes bases, que una persona que esté depresiva que va a tener, o sea, que tiene más riesgo de acné que una persona no depresiva. Si no hay bases para eso. ¿Sí? Y una hipótesis alternativa no debería ser aceptada si no hay gran evidencia a favor de ella. Entonces, las hipótesis nulas siempre incluyen la igualdad y la alternativa pues son su negación. Listo, entonces en términos matemáticos
cuando expreso una hipótesis nula, siempre va a estar incluida la igualdad y en la otra voy a tener diferente, menor que, mayor que. Matemáticamente hablando. Ahora vamos a expresar eso que hablábamos ahorita, que está en la diapositiva. Ahorita cuando veamos otro tema van a ver que la hipótesis matemática de eso del factor de riesgo incluye la igualdad. En el no está el igual. Porque ¿cómo se llama? El estadístico de contraste se llama riesgo relativo o el POX. Y cuando ese riesgo es igual a 1, entonces no hay riesgo, ni está relacionado, ni nada. ¿Ya? Y eso a medida que van a ver que cuando hablamos de que exista el factor de riesgo, estamos hablando de que es mayor o menor que un número. Matemáticamente hablando. Ahora en palabras no lo ven con claridad, pero la duda siempre incluye la igualdad. O sea, en esa frase siempre hay una expresión matemática intrínseca. Entonces dice ahí que la tabla 3, que es la que está ahí, muestra los resultados de la asociación entre la autoformulación y las variables de interés del estudio. Y dicen que no se encontraron diferencias significativas. ¿Sí lo ven? Entonces la tabla que tiene el sexo y tiene autoformulación. Y está diciendo que los hombres tendrán más posibilidad de autoformularse que las mujeres. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? No. Entonces, y acá están tratando de mostrar que las personas de estratos bajos tienen más posibilidades de autoformularse que las personas que no son de estrato bajo. Sí, perdón. Como quien dice, uno ahí de pobre, uno se vuelve más inteligente y se compra más los medicamentos por su cuenta. ¿Cuál sería la hipótesis nula aquí? H0. O díganme H1 y encontramos H0 a partir de H1. Miren lo que dice al final. No se encontraron diferencias significativas. O sea, no se encontró nada que pudiera decir que ser pobre hace que las personas se automediquen más. Y el hecho de que sea estrato 1 se automediquen más. Entonces dejar de decir malas palabras. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Cuál sería la hipótesis nula de esta mala cita? Aquí dice que no se encontraron diferencias significativas. O sea, la nula. Lea el párrafo. Acuérdense que en el párrafo ahorita estaba la nula. Ahí cuál sería la nula. Lo que dice al final. No se encontraron diferencias significativas. Los factores de sexo y estrato no tienen diferencia. No tienen influencia Sobre la educación. Por eso, pero los factores vamos a hacerla sobre el sexo. Vamos a hacer una Puedes dejar de rascar. sobre Deja de rascarte. Mira cómo te dejaste eso. ¿Ese sería nula o alternador? Digo que Nula. yo digo porque sabe que no se encontraron El similar sexo como la otra. No sé. No sé. No. no sé. No se relaciona con La población. Pero sí el nivel socioeconómico. y la negación de esta es El sexo significa Hola. ahora ahí dice que no se encontraron diferencias, quiere decir que se aceptó o se rechazó. Ya no se rechazó esta, ¿verdad? Se quedó con la nula. ¿Listo? Sí. Es así. Lo Mira, mismo haríamos con el estás a estrato. punto de partir. Mira cómo lo tengo. Entonces, cuando uno hace una prueba de hipótesis, Un día más. cuando uno hace una prueba de hipótesis, esa prueba de hipótesis la puede hacer a través de los intervalos de confianza, la puede hacer
Villadero. Esos puntos son para el parcial, Pregunta ¿verdad? para Valentina. Fernanda. Ya Ay. llegó el Ya la agarré. Es que ahorita llegó alguien del baño y me dijo, yo estaba en el baño. Suavecito. La Vanessa de abajo. La Valentina. Claro, cuando tú das aparte. Voy a hacerme las pruebas. Otra vez que me partas el dedo. Pero no te lo puedo. Hipótesis nula, hipótesis alterna. Ya tengo Y la pruebas. nula. Tu maltrato.